Hola, muy buenos días nuevamente con ustedes para continuar con nuestra clase. Esta clase de hoy será más breve. Haremos en dos partes la exposición un poco más árida que lo que estamos acostumbrados, una exposición de tipo retrospectivo. Vamos a analizar el día de hoy a varios de los autores ingleses, son varios los que traemos en cartera. Ellos obviamente han producido una importante cantidad de obra en materia de administración pública, sobre todo en lo que se refiere al último aspecto, muchos de ellos en torno al servicio civil de carrera, pero otros más ya en el aspecto moderno de la administración pública inglesa. Vamos a concretar la idea de que la revolución industrial trajo como consecuencia un boom, es decir, fue realmente el detonante importante que vino a cambiar totalmente la situación de necesidades, de requerimientos del Estado inglés, fundamentalmente de Inglaterra y de sus reinos integrados como es Escocia, Gales y como es Irlanda. Las necesidades que se produjeron en torno a la revolución industrial trajo como consecuencia que la administración pública, que era muy amateur, que era muy ligera, que era hecha con el self-government, es decir, el gobierno de las propias zonas, de las parroquias, gobiernos municipales, parroquiales, etcétera, y que eran la propia gente de esos lugares los que prestaban el servicio en la administración pública. Pero ya con la transformación de los mayores requerimientos, mayores necesidades, mayor impulso al desarrollo de la sociedad, hubo necesidad de ir concentrando los servicios públicos y volver nuevamente al esquema que ya se llevaba en el continente, que es la centralización. Poco a poco Inglaterra fue cayendo en ese proceso y se fueron eliminando el amateurismo de la administración pública inglesa y se les fue restando al gobierno, al autogobierno local, las competencias que tenía anteriormente para dárselas a un gobierno central o a organismos centrales. Cada vez el gobierno central, la administración pública inglesa, fue recayendo con un modelo similar al que se llevaba a cabo tanto en Alemania como en Francia, como en España, como en Italia, como en otros países del continente que habían seguido el modelo tradicional europeo. Esto se da a finales del siglo XIX y principios del XX en el Reino Unido. Y es el Servicio Civil de Carrera de la India el que va a alimentar con el personal capacitado adecuado a esa nueva administración más profesional, más centralizada y más orientada ya a abarcar aspectos más complejos de la administración pública. El día de hoy yo les preparé una serie de pensadores para darles algunas ideas en torno a lo que ellos hicieron y vamos a partir del principio de en dónde surge, se puede decir, la paternidad de la administración pública inglesa desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la ciencia de la administración. Así como dijimos que Bonin es en el continente europeo el padre de la administración pública y que dimos a conocer 4 o 5 autores importantes, Bon Giusti, Juan Jacobo Rousseau, Bodino, etcétera, etcétera. Todos ellos en conjunto establecen lo que es la paternidad de la administración pública en el continente europeo. Ahora lo vamos a ver en el punto de vista del Reino Unido. Los hombres de ciencia de la administración pública establecen, les llaman ellos pensadores de la administración pública, y esto se dan entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Casi todos consideran que el padre de la administración inglesa, por su construcción, su pensamiento metódico y sistematizado de la misma, es W. H. Moreland. Moreland, que vamos a dar posteriormente una referencia de su obra, es uno de los autores más importantes. Pero vamos a ver a otros más. Vamos a ver, por ejemplo, a Rosamund Thomas, vamos a ver a Merson, Richard Barner, Gladden, Finner, Baker, Dunsire,
Peter Self, Ridley, Harold Lasky, Herman Finner, Robson, Season, etcétera, etcétera. Es decir, les preparé una serie de fichas interesantes. Quiero decirles que esto que les voy a dar hoy y la próxima clase es el complemento ya de lo que es el aspecto científico de la administración pública del Reino Unido, pero ustedes lo pueden ver directamente en nuestro libro de la administración pública en Gran Bretaña de Omar Guerrero. Así de que el que quiera profundizar, bueno, pues se echa un clavado a nuestro libro, al autor referido, que es, por cierto, es maestro del Instituto Nacional de Administración Pública y estamos a punto de lograr que venga a darnos algunas clases como maestro honorario nuestro. Empezaremos entonces señalando que la revolución industrial fue el detonante, ya lo dijimos. Posteriormente a la revolución industrial viene la modernización de la administración con el añadido de que quienes van a formar los profesionales de esa administración moderna en Gran Bretaña van a ser los que se hicieron administración en la India y que a través del servicio civil de carrera crearon precisamente nuevos métodos, nuevas formas de administrar. Luego viene en Inglaterra la ampliación de programas sociales que no existían y que la revolución industrial y la motivación de una nueva administración trajo como consecuencia esa ampliación. Y finalmente la intervención del Estado en la economía. Esto se da en el siglo XX a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bien, le damos a nuestra primera y vamos a hablar que Henry Taylor es considerado un estadista en el año de 1832. Taylor sistematiza el conocimiento de la administración pública británica. Es decir, él es el que le empieza a dar sentido a la administración que no lo tenía. Fue un hombre preparado incluso en idiomas como el griego, como el latín, los cuales aprendió en forma autodidacta. Pero su carrera administrativa es muy interesante. Él estuvo en una oficina que se llamó la Colonial Office, que estuvo precisamente encargado de administración en la India. Y culmina su carrera en el año de 1872. Taylor lo distingue a él la preparación de un libro singular, cuyo género, sin ser desconocido en Gran Bretaña, fue más propio de las naciones latinas del continente, es decir, más acercado al tipo de administración pública francesa o alemana. Taylor prepara pues un tratado sobre pedagogía administrativa. Qué curioso, pedagogía administrativa ya en un país que todavía no sabían cómo se comía a la administración pública. Se inspira Taylor en el principio del pensamiento de Bacon y propone la formación de los hombres de Estado con base en el conocimiento de la historia. Para él, la historia, una retrospectiva, es muy interesante para la formación de quiénes van a ser los hombres de Estado. En la historia observa Taylor el carácter peculiar de cada época, la situación de las sociedades y las causas de las revoluciones. Célebre es la frase de Taylor acerca de que la esencia del estadista radica en la ejecución de medidas políticas. La capacidad para realizar esta tarea emana del estudio de la historia, pero también del examen de los expedientes administrativos y del dominio del arte del debate. Es decir, ya un hombre completo. En fin, caracteriza al estadista su disciplina mental, su capacidad para resolver problemas prácticos y el aquilatar las cualidades graduales de otras personas. Todo ello se resume en un concepto que Taylor le llama conciencia, es decir, la facultad para adecuar su grado de responsabilidad en los negocios públicos. En otras palabras, evitar el descuido de los grandes deberes por atender las minucias y prevenir la pérdida del sentido vital de su responsabilidad en pro de la acción, no de la inacción. De modo que conciencia es la capacidad de anticipar las opiniones de otros servidores públicos. En fin, el carácter de estadista radica en las cualidades del funcionario, a saber,
que su función de alto servicio del Estado y su actuación a través de él y de otras personas. Taylor hace una apología del autogobierno británico, lo que es, ya les mencioné, lo que era el self-government, es el autogobierno, y dice que el autogobierno local es el régimen bajo, el cual un gran número de mentes conoce la mayoría de las materias que tiene en mano y tiene una gran oportunidad de conocerlas aún más, que teniendo un gran interés de trabajar adecuadamente posee el management de esas materias o bien el control de las materias. En contraste, la centralización es el vasto sistema del gobierno o de gobierno bajo el cual un pequeño número de mentes conoce poco las materias que tiene en mano y tiene una exigua oportunidad de conocerlas más, que teniendo limitado interés de trabajar adecuadamente, posee el management de esas materias o bien su control. Ambas posturas, una que se afana por acreditar un gobierno ancestral como es el autogobierno, la otra avisorando tiempos nuevos, donde la administración pública desempeñará un papel principal, son el preámbulo del pensamiento administrativo que Taylor, en forma modesta pero decididamente, pondrá a Gran Bretaña en el mapa administrativo mundial. Vamos a hablar ahora un poco de William Harrison Moreland. Moreland, a quien se considera en forma unánime por todos los pensadores de la administración pública, el padre de la administración pública inglesa. Parece que fue hasta la publicación del artículo titulado La ciencia de la administración pública de William Harrison Moreland, que Gran Bretaña había permanecido al margen del estudio de la administración pública como disciplina científica. Es decir, antes de este trabajo, ningún británico se había ocupado en la construcción epistemológica de ese campo del saber, de un modo similar a como se había realizado en Francia, Alemania, España o los Estados Unidos incluso, además de algunos países iberoamericanos, incluyendo México. El escrito que apareció publicado en la Quarterly Review de 1921 patentiza en todo caso que Gran Bretaña es uno de los países que comenzó a desarrollar la disciplina más tardíamente y que el esfuerzo de crear una academia para remontar la situación no solo requirió ser redoblado, sino tenaz. Como lo adelantamos, Moreland, que murió en 1938, vivió parte de su fructuosa existencia en la India, donde fue integrante del servicio civil de carrera. En los libros precitados se hace notar que Moreland es Indian Civil Servant, es decir, un fiel sirviente del servicio civil de carrera. Y más tarde fue un civilista, es decir, cuando se jubila, persiste su formación civilista. Para 1920, Moreland ya se había jubilado como miembro del servicio civil de carrera. Moreland no fue un lobo solitario en la Gran Bretaña de su tiempo, cuando el Círculo de Londres, grupo de científicos que se juntaban para analizar los problemas de la administración pública, animadamente producía ideas administrativas como efecto de su activismo, tanto en lo individual como en lo institucional, pero no tenían obra científica. Sus escritos, a pesar de la ambientación británica organizativa donde se concibieron, parecen hechos fuera del país si de categoría se trata. En este campo, incluso, no solo es avanzado Moreland, estamos hablando en su tierra natal, sino en el mundo entero, pues muchas de sus ideas administrativas fueron desarrolladas antes que en los Estados Unidos, de donde va a venir después una corriente muy fuerte en Inglaterra, pero Moreland se anticipó a esos pensamientos y a esas obras que vienen de los Estados Unidos o de Francia. Poco después de la publicación de su artículo cimero sobre la ciencia de la administración pública, se lo recomiendo, búsquenlo,
Si lo consigo yo primero que ustedes, se los voy a subir para que lo tengamos todos y lo podamos analizar. Su artículo cimero sobre la ciencia de la administración pública, Merson seguiría sus pasos estrechamente para enaltecerla como un campo del saber científico. La India, en fin, fue el laboratorio primigenio donde Morland experimentó y aprendió de administración pública. El dato es significativo porque nuestro autor, quien dio inicio al estudio científico de la administración pública en Gran Bretaña, no teniendo más antecedente vital y académico que la India, la cual fue asimismo el tema dilecto de sus libros, es decir, él se dedicó a analizar la administración pública de la India. Como miembro del Servicio Civil se desempeñó como director de impuestos y registro predial. Esto nos va a dar una idea de cuál es su background. De aquí buena parte de sus libros versan sobre la India, al cual dedicó su escrito India at the Death Akbar, cuyo capítulo segundo está dedicado a la administración pública. Sus reflexiones, parte importante de ellas dedicadas a la economía, a las finanzas, lo llevaron a explorar la centralizada administración imperial de los impuestos públicos. Pero particularmente llama la atención el capítulo segundo, el cual trata de la administración general del país, así como los problemas de seguridad y comercio. En ese artículo define a la administración como la organización y los métodos con los cuales un Estado se esfuerza en alcanzar sus objetivos. De aquí que su naturaleza en cada tiempo dado radique en los objetivos que se plantea lograr. Entonces, Morland asume la tarea histórica de escribir el primer trabajo teórico sobre la administración pública en Gran Bretaña y fundar así, ojo, la ciencia de la administración pública en su país. Por eso concluimos, y junto con nuestra humilde opinión, pues están todos los pensadores del siglo XIX y del siglo XX, de que Morland es el padre de la administración pública en Gran Bretaña. Morland explica por qué la ciencia de la administración pública tardó en aparecer en Gran Bretaña. Pues las razones o la escasez de literatura sistemática están a la vista. Los éxitos de los administradores públicos fueron logrados en países distantes a la Gran Bretaña y pasaron casi inadvertidos en el occidente. El campo de la ciencia de la administración pública está nítidamente definido, principalmente cuando se toman como referencia las relaciones existentes entre policy y administración. La policy la podemos entender como las políticas públicas en materia de administración pública. Aunque hay un tratado muy interesante, después le recomiendo que vean sobre este particular a dos autores. Para mí el más importante es Luis F. Aguilar, mexicano obviamente, y el otro es un colombiano que radica desde hace muchos años en México, que es maestro nuestro en el Instituto de Administración Pública, y hay una obra de él también ahí, y que es Carlos Salazar. Ellos son especialistas, ellos estudiaron Administración Pública en la London School, su formación es inglesa, y ellos pueden perfectamente definir las diferencias entre policy, polity, politing, que son conceptos que los ingleses han ido variando. Pero en este caso la policy que hablamos es las políticas públicas y la administración. En efecto, en tanto la policy decide sobre los objetivos a lograr, la administración pone la policy en ejecución, es decir, la administración implementa las políticas públicas. Es decir, hace las cosas de modo que la ciencia política trata esencialmente con los medios por los cuales la policy es formulada, las políticas públicas. Mientras su pariente, la ciencia de la administración, comienza donde aquella otra termina. Es decir, está claro, las dos se complementan y se implementan. De hecho, los estadistas cumplen la doble función como políticos y como administradores.
porque un ministerio es esencialmente un organismo administrativo, al mismo tiempo que tiene una gran actividad en la hechura de la policy. Es decir, el Ministerio Público aterriza los intereses del grupo dominante, si es en Europa, es el Parlamento y ese partido dominante que está en ese momento en el Parlamento. Llega hacia el ministro correspondiente un impulso determinado en materia de políticas públicas y lo que hace es precisamente configurar esas políticas públicas, vertebrarlas, darles forma, darles sentido y luego ordenar a la administración pública que las lleve a cabo. El siguiente autor que vamos a analizar es Gladden. G-L-A-D-D-A-N. Gladden. Gladden tiene una obra interesante que es La historia o una historia de la administración. Es del año de 1972, es muy reciente, y tiene otra de 1952 que es Introducción a la Administración Pública. Edgar Norman Gladden es uno de los pensadores administrativos más relevantes en Gran Bretaña y sin duda, dice nuestro autor Omar Guerrero, del mundo entero. Ingresó en 1913 como servidor civil, servicio civil de carrera, desempeñándose en el Correo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social y se retiró en 1958 siendo miembro de la clase ejecutiva. Gladden se gradúa en la Universidad de Londres, en la London School o London University, como licenciado y maestro en Ciencias Económicas. Asimismo, obtiene el doctorado en filosofía con una tesis en administración pública. Se desempeñó como consultor en los países africanos, así como en México. Me llama mucho la atención lo de México y les ofrezco hacer una investigación sobre Gladden, qué fue lo que hizo en México, en dónde estuvo trabajando y si estuvo orientado como asesor o consultor en materia de administración pública para empatarlo con las fechas en que estuvo aquí. Eso se los debo. Gladden, como si supiese de la sugerencia de Morland, decidió desarrollar los principios inherentes a su arte. Él le llamaba a la administración pública un arte. Fue autor del primer libro de texto en Gran Bretaña y hasta donde sabemos, elaboró la obra de historia de la administración pública más completa universalmente considerada. Ojo, hay que conseguir también esta obra de Gladden, es muy importante. Yo, si la consigo yo primero que ustedes, también se la subo con mucho gusto. Su pensamiento sencillo pero profundo produjo trabajos que merecen especial atención. Uno de ellos es Introducción a la Administración Pública, en inglés, An Introduction to Public Administration. Este es de 1945. Tiene otra que se llama The Essentials of Public Administration de 1956, es decir, los aspectos esenciales de la administración pública, y otro que es Approach to Public Administration de 1966, una aproximación a la administración pública. El primer libro tiene el mérito de haber sido el texto primigenio para la enseñanza de la administración pública en Gran Bretaña. Fíjense qué importante y hasta qué año empieza Gladden y empieza Inglaterra en las diferentes escuelas. Acuérdense que en Inglaterra se había constituido ya el Instituto de Administración Pública Inglés, que durante 20 años, de 1922 al 42 aproximadamente, se desarrolló con impulsos de recursos privados y hasta el 42 recibe un apoyo de la administración pública inglesa. Y se empiezan a formar ya en las universidades ya la orientación para darle a la administración pública el sentido de una carrera profesional. El texto de Gladden va a ser importantísimo porque él va a ser el pionero en materia de administración pública sistematizada, metodizada, con el complemento de lo que debe ser un texto, un libro de texto ya muy bien configurado, el aspecto científico del mismo.
El primer texto que escribe Gladden hace un recorrido panóptico del país a partir del estado que guarda la ciencia de la administración, para luego abordar el gobierno central, el régimen local y otras administraciones públicas que están todavía desligadas en el Reino Unido. Su composición tiene obviamente bases pedagógicas y a pesar de no tener grandes pretensiones teóricas, desarrolla conceptos de gran profundidad. 20 años después de la aparición de su libro introductorio, Gladden vuelve a la carga, pues aún se predica que la administración es un arte cuyas habilidades nacen y desarrollan en la práctica sin necesidad de estudio alguno. Antes había preparado un libro introductorio para estudiantes con nociones de administración pública, una introducción. Después se empeña en educar a quienes no tienen conocimiento sistemático alguno, es decir, aquellos que navegan en el servicio público como autodidactas, que en México es prácticamente la gran mayoría. Su libro Approach to Public Administration es un vehículo de enseñanza de la administración pública, cuyo temario trata de hacer percibir al funcionario activo todo aquello que cotidianamente tiene a la vista en su labor, pero a través de ideas constructivas y contextuales que explican no solo lo que hace y cómo lo hace, sino para qué lo hace. Incluso la definición de administración pública es más terrenal, por así decirlo, porque simplemente apunta que consiste en el management de los asuntos humanos, es decir, en el conocimiento y la orientación y dirección de los asuntos humanos que están dentro del ambiente social. Destaca Gladden su idea acerca del proceso de trabajo de la administración pública a través de 3 etapas: decisión, administración y ejecución, las cuales deben de estar en manos diferentes porque alguien decide, alguien administra y alguien ejecuta. Pero Gladden persiste en su idea de que la administración con un problema humano es algo que merece ser recalcado, ser resaltado, porque lo aleja del gerencialismo, del management, que según su versión de la administración pública es algo que le resulta subordinado. Si bien es cierto que en términos generales existe un concepto igualmente universal de la administración, al tenor de su existencia en todo tipo de organizaciones, la administración pública tiene cualidades propias y diversas al management, a la estructura gerencial, de tal suerte que su relación con el gobierno al que se supedita marca su índole y naturaleza por cuanto a ella corresponde conducir o manejar los asuntos públicos. En todo caso, la administración pública es una herramienta del gobierno del cual forma parte. Gladden no aspira ni espera que en materia de administración pública los británicos pierdan su reputación de ser prácticos. Esta es una reputación muy bien ganada y es parte de su esencia. Sino que gradualmente empiecen a ser teóricos. No les van a quitar el pragmatismo, pero es importante que exista una nueva corriente, una nueva formación para que el inglés, sobre todo metido en este tipo de áreas, empiece ya a conocer el aspecto teórico de la administración pública. Entre sus 2 textos de enseñanza que ya mencionamos, Gladden publicó una obra con la cual sigue comprometido con la educación administrativa de estudiantes e interesados en general. Les llamamos los improvisados. En la introducción, Gladden se propuso realizar un mapa extensivo de la administración pública, puntualizando su pertenencia como un sector especializado en el temario político, en tanto que en The Essentials of Public Administration se abocó a tratarla de un modo intensivo, de manera que, habiendo dedicado el primer texto a responder la pregunta sobre su forma y extensión, ahora contestará sobre su esencia y lo que hace, desde una perspectiva que considera como una actividad universal en el tiempo y en el espacio. El resultado es que ambos libros suman
lo que Gladden llama a prime in public administration. Lo primero, el principio de la administración pública. Esta obra se propone, entre otros objetivos, situar al pensamiento administrativo británico en el mapa académico mundial. Gladden, en consecuencia, ocupa en este mapa un lugar principal. Vamos a tratar el día de hoy al último de nuestros pensadores y dejamos para la siguiente clase los demás. Vamos avanzando. En el año de 1952, J.S. Baker escribe un libro que se llama Teoría de la Organización del Public Management, de la gerencia pública, que es, acuérdense que es el otro movimiento que ya habíamos mencionado, que surge en Inglaterra fundamentalmente en el siglo XX. Baker es autor de un artículo sobre teoría de la organización y el sector público, impreso originalmente en 1969 y luego reproducido en una antología de Chapman y Dunshire, citada, la vamos a citar más adelante. Baker tiene una visión muy clara de lo que define como funciones operativas de los departamentos gubernamentales, las cuales diferencia de los procesos manufactureros y de las acciones que realizan las empresas públicas. En Inglaterra le llaman las public utilities, porque ciertamente esas funciones son de tipo regulatorio y tienen como base poderes legales que se ejercitan sobre la ciudadanía. Las funciones operativas, por su parte, incluyen muchos servicios públicos y tratan de las relaciones entre el gobierno central y las autoridades locales, así como la industria, los sindicatos y otras organizaciones más. Su índole consiste en que se desempeñan a través de la persuasión, la consulta y el consejo. Baker hace una distinción entre la administración privada y la administración pública, dos entidades totalmente diferentes, aunque la tendencia, les decía yo, en el siglo XXI se ha acortado mucho y muchos pensadores, sobre todo ingleses y norteamericanos, ya le dan las características de la organización privada, del management privado, se los atribuyen también a la administración pública. Pero vamos a ver cómo hace la distinción Baker entre las dos administraciones. Por cuanto a la administración pública, así como a los administradores públicos, se debe admitir que no son generalmente amados, es decir, no son queridos. Luego de arrancar con semejante aseveración, Baker dedica un espacio a definir las voces administración y las voces pública. ¿Qué es administración y qué es pública? Agregando al examen los términos policy y management o policy management. Por ejemplo, cuando aborda el segundo tópico, que es porque es público, comienza con la voz manage, cuyo origen no considera enteramente claro, pero que refracta un eco de la voz menage, que sugiere la idea de lo doméstico o la recolección física de cosas, personas o animales. También aborda la voz política, que Baker la refiere al gobierno. Policy, políticas públicas o decisión de lo que se va a hacer, y administración, el instrumento para hacer. Como es observable, la administración se relaciona con la idea de servir y asistir en la hechura o configuración de las políticas públicas. Dicho esto, apunta que la administración está relacionada con las formas, estructuras, funciones, tareas y procesos de los asuntos públicos. Las notas precedentes hablan de la posibilidad indiscutible de que una persona experimentada, es decir, hecha en la práctica de los asuntos cotidianos de la administración pública, puede sin duda contribuir de un modo conceptual no solo al enriquecimiento de las actividades en la vida cotidiana, sino a su conceptuación compleja en beneficio de la teoría de la administración pública. Hasta el día de hoy les di la información de dos grandes constructores
de la teoría de la administración pública en el Reino Unido. Ellos van a impactar a una pléyade de pensadores que los vamos a ir mencionando en la próxima clase con menor expansión, con más brevedad, pero que finalmente nos servirán para darnos una idea integral de cómo en el siglo XX y en el siglo XXI la administración pública inglesa se pone a la cabeza de las administraciones públicas del mundo. Impacta con una nueva visión, con una nueva forma de ver la nueva administración del siglo XXI. Crea con los nuevos pensadores del siglo XX, finales y del XXI, crea una nueva corriente que se va a orientar mucho hacia el management privado, pero que esas formas, esa conceptualización, esa forma de integrar, metodizar, orientar de manera efectiva la administración, tiene validez en el ámbito de la administración pública. Es decir, cada vez se están acercando más los conceptos y la orientación en torno a la administración pública con la administración privada. La administración pública que hasta entonces, mientras no se llegaba a este proceso, había pasado desapercibida, la forma en que se integraba era obviamente con improvisación, con amateurs, con gente que no tenía la capacidad. A raíz de que Inglaterra empieza el gran movimiento de la profesionalización y sobre todo impacta su nueva administración pública, el mundo va a dar un cambio rotundo. El propio Instituto de Administración Pública, que es el que se forma en Inglaterra, el que se forma en Francia, que es la Escuela Nacional de Administración Pública, que es mucho más antigua que todos los demás, pero en el siglo XX, hace 67 años aproximadamente, empieza una corriente en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para ayudar a los países que no han desarrollado una administración pública más profesional, que están todavía en el amateurismo, que están todavía con personal que no tiene conocimiento de la administración, que están derrochando sus recursos en una administración burocrática ineficiente, ineficaz, corrupta, para decirlo con toda la extensión de la palabra. Entonces se inicia un movimiento mundial para pedirles a los países que creen los institutos de administración pública, institutos nacionales de administración pública, para que de ahí empiece un proceso de profesionalización, de capacitación de la administración pública y poco a poco empiecen a implementar el servicio profesional de carrera, como le llamamos en el mundo latino. Es el mismo servicio civil de carrera de la India que después se implementa en Inglaterra. Gracias a eso se funda en México el INAH, se fundan los 20 años después casi todos los institutos de administración pública de los estados, se funda la Escuela de Administración Pública en Brasil, los institutos de administración pública prácticamente de toda América Latina y se hace una corriente importante en torno al proyecto de capacitación. Todavía hay esa inercia, hay cada año, hay congresos muy importantes, los temas fundamentales son los temas de la administración pública, los países envían a sus observadores, a las personas encargadas de la orientación de la administración. En el caso de México sería la Secretaría de la Función Pública, que por cierto acaba de estrenar a un nuevo secretario de la Función Pública. Y ojalá y que todo ese movimiento que no ha servido en México para nada, no hemos sido afectados positivamente. Los institutos tuvieron un auge muy importante durante sus primeros 40 o 50 años de vida, pero luego, después del año 2000, vino un problema muy grave porque empezaron a identificar los institutos de administración pública con el sistema de partidos políticos que existían y sobre todo con el antiguo PRI. Y esto trajo como consecuencia que los gobernadores se desentendieran, sobre todo incluso los que venían del propio PRI o los que venían de otros partidos políticos, no se diga, se desentendieran de esa herramienta, de ese instrumento, de esa importante institución que se había creado y cómo se había logrado hilvanar en todos los estados y quedara prácticamente relegado en un segundo, tercero o hasta en un último plano.
En este momento hay el 50% de las entidades federativas no tienen institutos de administración pública locales. No hay absolutamente ninguna corriente. Las universidades públicas se apartaron de la idea de la carrera del servidor público. Hay contadas instituciones en todo el país que tienen la carrera de licenciado en administración pública. Y quienes hacemos realmente esta labor con maestrías, con doctorados, somos muy pocos en el país. No impactamos a la gran masa de la población de la administración pública, la gran burocracia que sigue siendo improvisada. Los invito a que escuchen una cápsula con motivo del 20, no es aniversario, del día 26 es el día de la administración pública que la celebra la Organización de las Naciones Unidas, y yo hago una capsulita ahí de 3 minutitos sobre este problema que les estoy señalando. Que tengan un buen día, nos vemos en la próxima clase, y yo creo que con esta clase y la siguiente terminaremos con este capítulo tan importante del Reino Unido. Hasta pronto, que tengan buen día.